Bienvenidos. Tema: pie plano. Agenda. Definición. Respecto a la definición de pie plano, se considera una deformidad en el cual el arco plantar interno ha disminuido en su altura o ha desaparecido, como se evidencia en la imagen. Un arco plantar normal y un pie plano, donde el arco plantar desaparece. Se menciona en la literatura que el pie plano es normal hasta los 2 años, ya que a partir de los 3 se va formando el arco plantar. En personas con pie plano, el arco longitudinal interno colapsa y la superficie plantar del medio pie entra en contacto con el suelo. Pie plano fisiológico. Hablemos sobre el pie plano fisiológico. Mencionamos que durante los 2 primeros años es normal, ya que a partir de los 3 años se empieza a formar el arco plantar. Se dice que los recién nacidos y niños pequeños poseen una grasa debajo de este arco longitudinal medial, mientras se desarrolló el arco, aunque se cree que esta almohadilla grasa se resuelve entre los 2 y los 5 años, mientras se forme el arco del pie. Los niños casi universalmente tienen pie plano cuando comienzan a caminar. En el pie plano fisiológico se habla de una laxitud intrínseca y falta de control neuromuscular que dan como resultado el aplanamiento del pie cuando se soporta peso. Clasificación según reductibilidad. Continuando con nuestra agenda, el pie plano lo podemos clasificar según su reductibilidad en pie plano flexible y pie plano estructural. En el pie plano flexible es a menudo una depresión restaurable del arco longitudinal medial, el cual no está asociado con dolor o malestar. Generalmente el paciente es asintomático y el arco aparece al pararse de puntas. En la imagen de la derecha podemos observar el pie plano y el paciente al ponerse de puntas de pies se observa la formación del arco. Este es un pie plano flexible, a diferencia de un pie plano estructurado, donde se evidencia pérdida del arco longitudinal medial, coalición tarsal, falta de inversión del talón al ponerse de puntillas. En esta diapositiva podemos observar un pie plano, estructurado o irreductible. Nosotros le indicamos al paciente ponerse de puntas. Al ponerse de puntas no hay formación de ningún arco. A diferencia del caso anterior, lo que observamos en la diapositiva anterior fue que el paciente al ponerse de puntas sí se formaba el arco. En el estructurado no. Según reductibilidad, tenemos algunas etiologías con respecto a si es pie plano flexible o pie plano rígido. En el pie plano flexible existe una variante fisiológica normal: hueso navicular accesorio, obesidad, laxitud ligamentaria, desórdenes neurológicos, anomalías musculares, distrofia muscular, síndromes genéticos, osteogénesis imperfecta, síndrome de Marfan, síndrome de Down, colagenopatías, Ehlers-Danlos, calcáneo valgo, otras causas biomecánicas, tobillo equino, varo y valgo. En el pie plano rígido, etiología traumática, coalición tarsal, talo vertical congénito, pie plano peroneal espástico. Clasificación según asociación a calcáneo valgo. En la clasificación según asociación a calcáneo valgo, esta deformidad está presente en el nacimiento y consiste en la hiperdorsiflexión en el tobillo y alineación leve en valgo en las articulaciones del tobillo y la articulación subastragalina, como se observa en la imagen. El arco longitudinal está presente con alineación normal. Esta deformidad puede estar presente en el 30 al 50% de los recién nacidos y probablemente se debe a un posicionamiento intrauterino. Esta es una deformidad de resolución espontánea.
Esta diapositiva nos ayuda a observar la alineación del calcáneo. Lo que vamos a hacer es seguir el eje de la tibia y seguir el eje del calcáneo. Notemos que hay una aproximación del calcáneo hacia la zona interior. Esto es denominado valgo. Diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que es básicamente por examen clínico, pero a la vez nos podemos ayudar de pruebas complementarias simples. Un examen clínico se realiza en dos fases: examen clínico en descarga y examen clínico en carga. El examen clínico en descarga, el cual consiste en evaluar las características del pie en reposo, como en la figura de acá. Desde su anatomía, inspección de la piel, zonas de presión, las cuales son muy frecuentes en la cara interna, inspección articular, que nos ayudará a diferenciar entre un pie flexible de un pie rígido, o alteraciones adicionales. Por último, búsqueda de zonas dolorosas, las cuales se podrán evidenciar mediante la palpación. En cuanto al examen clínico en carga, se realizará una inspección del paciente de pie, es decir, bajo la acción de su propio peso. Empezaremos con una valoración estática y evaluaremos si hay formación del arco longitudinal interno. Posteriormente le pediremos al paciente que se pare de puntas, de tal manera que si se forma el arco, estaríamos hablando de un pie flexible, descartando el rígido. Luego le indicaremos que camine, ya que el pie plano se asocia con calcáneo valgo. Reforcemos los puntos anteriores. Se recomienda que en el examen clínico se busquen datos específicos. Empezaremos con el examen de la planta del pie sin apoyo. Inspeccionaremos zonas dolorosas a nivel de la planta y tobillo. Evaluaremos la articulación y la anatomía del pie, tratando de evidenciar deformidades o limitación del movimiento, lo cual nos hablaría de un pie rígido. Por último, no olvidar la inspección de la piel, donde encontraremos áreas más engrosadas como hiperkeratosis, juanetes, resultado del sobreapoyo que realiza el paciente durante la marcha. En cuanto al examen del paciente con apoyo, es decir, en bipedestación, se evaluará la deformidad existente, es decir, el aplanamiento del arco longitudinal medial, como en este caso. La posición del talón es importante considerar. El calcáneo puede estar en valgo o en varo. Generalmente el pie plano se asocia a un calcáneo valgo. Valoraremos además al paciente de puntas de pies, si es que forma el arco longitudinal interno. Cuando hay presencia de este arco, está hablando de un pie plano flexible, descartando el pie rígido. Proseguiremos a la valoración de la marcha del paciente. Destacaremos zonas dolorosas por sobrecarga de presión o dificultad para la deambulación. En esta diapositiva tenemos una serie de gráficos del paciente en bipedestación. La imagen A corresponde a un pie plano. Observamos el descenso del arco longitudinal medial. La imagen B, valoramos el calcáneo. El calcáneo está en valgo. La tercera imagen corresponde a la C. El paciente se encuentra de puntas de pies. Valoramos el arco longitudinal interno. Cuando hay formación de este arco, corresponde a un pie plano flexible. La última imagen, la imagen D, se realiza la extensión del primer dedo. Si se observa formación del arco, también corresponde a un pie plano flexible. Posterior al examen clínico ya explicado, nos podemos ayudar de pruebas de confirmación diagnóstica para demostrar un pie plano flexible de alguna otra condición patológica. Una de ellas es la prueba de Jack. Esta prueba se realiza extendiendo el primer dedo del pie. Si existe formación del arco longitudinal, corresponde a un pie plano flexible, además de integridad ligamentaria. Cuando hay colapso del arco, un pie plano rígido.
La segunda prueba es la de Rodríguez Fonseca, lo cual consiste en poner al paciente de puntas de pies y el talón normalmente debe ir en varo, es decir, los talones hacia adentro, debido a la acción del tendón de Aquiles como al efecto de bloqueo por parte del tibial posterior. Sin embargo, si esto no se da, corresponde a lesión del tibial posterior o la presencia de alguna malformación congénita conocida como coalición tarsal. Esta se debe a la fusión de dos o más huesos del tarso, limitando así el movimiento funcional del pie. Además, hay que valorar el tendón de Aquiles, ya que un acortamiento produce limitación en el movimiento y tendencia a la flexión plantar. En esta imagen podemos observar cómo es la evaluación. Otro signo que hay que considerar es el signo de demasiados dedos. El paciente debe estar de pie y el evaluador desde la parte posterior le indicará que junte las piernas. Se observará el descenso del arco longitudinal y además el signo de los dedos, como si el paciente tuviera más dedos de lo normal. Pruebas complementarias. En cuanto a las pruebas complementarias tenemos al podoscopio o plantoscopio, el cual ayudará a visualizar directamente la planta del pie en bipedestación y de manera estática. Indicaremos al paciente que se ponga de pie y de espaldas al evaluador, con los pies separados al menos 15 centímetros, como en las imágenes. Se identifica la ausencia del arco plantar, deformidades óseas, zonas de mayor presión, desviaciones en valgo o en varo. No olvidar que en un pie normal, la anchura de la parte central debe ser la mitad de la huella de la base de los dedos. Para tener en consideración, hay una clasificación podoscópica según Viladot, el cual refiere que la impresión de la huella plantar sirve para clasificar los pies planos en 4 categorías de gravedad progresiva. El pie plano de primer grado presenta una ampliación del borde externo de la bóveda plantar. No hay un contacto del borde interno del pie. El pie plano grado 2 o de segundo grado muestra un contacto del borde interno como si hubiera cedido dicho arco, pero sin caída de la bóveda plantar. El pie plano de tercer grado muestra desaparición completa de la bóveda plantar y el pie plano de cuarto grado tiene un mayor apoyo de la bóveda plantar, conocido como pie en balancín. Evaluación radiológica. Tener en cuenta que el diagnóstico de pie plano flexible es clínico, por lo cual realizar estudios radiográficos está de más, salvo que se documente un pie plano doloroso o cuando haya dudas en el diagnóstico. Si es necesario, se solicitarán estudios radiográficos en proyecciones dorsoplantar y lateral con los pies en apoyo. En cuanto a la evaluación radiológica, se deberá tener en cuenta el ángulo de Moreau-Costa-Bartani, el cual se traza en la cara longitudinal interna del pie. Se tiene en cuenta el sesamoideo interno del primer dedo, el punto más bajo del astrágalo y el punto más bajo del calcáneo. El ángulo normal oscila entre 120 y 130. Se hablará de un pie plano cuando este ángulo esté sobre ese valor. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en niños y adolescentes de 7 a 17 años. Evaluación estática. Observamos los pies en la vista posterior de la alineación del calcáneo. Si la tibia con el calcáneo coincide, calcáneo normal. Si ambos se acercan a la línea media, puede ser un calcáneo valgo leve o un calcáneo valgo moderado severo. Cuando se alejan de la línea media, es un calcáneo varo. En la vista lateral examinamos el arco longitudinal interno. Este puede ser normal, puede ser descendido o aumentado. En el caso del pie plano, tenemos el arco longitudinal interno descendido. Igual tiene la opción para marcar
el lado derecho y el lado izquierdo. Manejo en el primer nivel de atención de salud. Recordemos que en el primer nivel se van a tratar todos aquellos pie plano de forma flexible, es decir, aquellos que cuando el paciente se coloca de puntas se observa la formación del arco longitudinal interno. De primera instancia vamos a realizar solamente la observación. De 0 a 2 años es normal que los niños tengan un pie plano, ya que todos los niños van a nacer con una almohadilla de grasa que se va a ir perdiendo conforme aumenten en edad. A partir de los 3 años sí hay que considerar si tiene el pie plano de forma flexible o rígido. Si es rígido ya sí será momento de derivar a un especialista. Si es flexible podemos dar algunas recomendaciones como ejercicios en casa. De todas maneras siempre hay una gran posibilidad de que este corrija hasta los 7 años. Los niños terminan de formar el largo del pie hasta los 7 años, que es la edad en la que ya tiene el pie constitucional como un adulto, inclusive hasta la marcha ya debe estar mucho mejor. Hay diversos tipos de ejercicios que se pueden recomendar al paciente. De inicio se puede decir al paciente que camine de puntas y de talones. Esto ayudará a formar la musculatura del pie. También la elevación y descenso del talón con ambos pies juntos. Recoger objetos del suelo, por ejemplo lápices, canicas, toallas, etc. En las siguientes imágenes tenemos algunos ejercicios que se pueden recomendar al paciente. Por ejemplo, usamos una toalla y le podemos decir que simplemente arrugue la toalla, como en este caso. También podemos indicarle mover las canicas o recoger las canicas con los pies, cambiarlas de posición, eso hará que fortalezca los músculos del pie. Otro ejercicio es simplemente decirle que camine de puntas y de talones sin zapatos, podría ser con medias, de esta forma fortalece la musculatura intrínseca del pie. Manejo en nivel de atención con médico rehabilitador. En este nivel se atenderán todos aquellos casos de pie plano rígido, aquellos casos sintomáticos, es decir, los que están acompañados con dolor, los pie planos muy pronunciados. El tratamiento de rehabilitación consiste en ejercicios fisioterapéuticos, además del uso de algún ortético, que pueden ser plantillas ortopédicas o calzado ortopédico. Se realizará la referencia a traumatología en los casos donde hayan grandes deformidades, un pie espástico o paralítico, astrágalo vertical, sinostosis óseas, o cuando la clínica sea persistente tanto en dolor o en deformidad avanzada. El médico rehabilitador entonces puede indicar o zapatos con un buen soporte o el uso de plantillas ortopédicas que van a dar soporte al arco. También se pueden indicar algunos ejercicios, tanto de estiramiento como de fortalecimiento. Criterios de referencia. ¿En qué momento debemos nosotros derivar a un médico especialista en medicina física y rehabilitación? Debemos considerar la derivación cuando es un pie plano rígido o un pie doloroso. Esto lo podremos valorar con una adecuada anamnesis y un examen físico. Si encontramos dolor, probablemente sea un pie plano rígido o es un pie plano doloroso y la derivación será al médico rehabilitador. Si es un pie plano sin dolor y es además flexible, haremos la consejería a los padres, algunos ejercicios o pautas que pueden hacer en casa. No se recomienda estudios radiográficos. Conclusiones. Tomemos en cuenta acerca del pie plano. El 98% son benignos, corresponden a una buena flexión dorsal, buena pronosupinación y perlaxitud discreta. Un 2% son malignos, que tienen que ver con alguna patología de fondo. Podrían ser por hipertonía, ausencia de pronosupinación, sinostosis de los huesos del tarso. No se observa mediante una radiografía convencional. Requeriría más estudios.
Recomendaciones. No convertir una situación fisiológica en un problema médico. Recordemos que entre 0 y 2 años es totalmente normal tener un arco descendido. El pie plano es normal a esa edad. Conforme el niño aumente en edad va a ir formando su arco, es decir, conforme realice la marcha. No ilusionarse con la eficacia de las plantillas ortopédicas. Las plantillas en sí no van a formar el arco, lo que va a ayudar a su formación es el ejercicio. Es decir, caminar de puntas y de talones ayudará a fortalecer la musculatura intrínseca. Las plantillas en lo que sí van a ayudar es en mejorar la alineación de los miembros inferiores, así como la disminución de la sintomatología dolorosa al mejorar el apoyo plantar. No olvidarse de otras patologías, siempre hacer un diagnóstico de descarte, por ejemplo con sinostosis, lesión motora cerebral, síndrome de Marfan, etc. Diagnóstico y CIE-10. El pie plano tiene el código CIE-10 M21.4. A continuación, la bibliografía utilizada en la presentación. Muchas gracias por su atención.